Mire usted, de los tres o de las tres motivaciones supuestamente para juicio político, la Corte Constitucional dejó solo en una, este tema del posible o el presunto peculado. La defensa del presidente ha dicho que el presidente no ha incurrido en peculado, que él no se ha beneficiado, que él prácticamente no tiene responsabilidad. Ustedes señalan que existen las pruebas de que hay la responsabilidad. Pero más allá de ello, en el juicio político, quienes analizan dicen que eso no es lo que va a pesar, sino la situación del país. El hecho de el incumplimiento del gobierno frente a lo que planteó en la campaña electoral y que ya pasado prácticamente el 50% de su periodo no ha cumplido o ha cumplido en bajísimo porcentaje. Y ahí, en cambio, el sector que defiende al gobierno dice que existe en este momento un complot, ¿no?, de la oposición liderada por el correísmo para arrinconar al presidente, ponerlo en el abismo, en el filo de la destitución a través del juicio político y que el presidente se vea obligado a tomar la decisión de la muerte cruzada que adelantaría elecciones y que los principales beneficiarios de las elecciones sería justamente el sector del correísmo. ¿Cómo o qué dice usted o qué puede señalar frente a esta versión o a esta hipótesis? Alex, vamos por partes. Sobre el peculado, ¿qué dice el COIP sobre el peculado? Dice, las o los servidores públicos o las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio o de terceros. En beneficio propio o de terceros que se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, inmuebles, dineros públicos o privados. Sí, seguramente el presidente no se ha beneficiado directamente, pero permitió, mi estimado Alex, que terceros se beneficien de contratos y recursos del Estado. Entonces, la responsabilidad política del presidente enmarcada en el COIP 278 sobre peculado está completamente justificada. Ahora bien, estimado Alex, la Asamblea Nacional tiene que cumplir un rol histórico en este contexto. Y si bien es cierto, hay sectores que han buscado todos los mecanismos para distraer la atención. Somos una fuerza política democrática, hemos participado en elecciones y el pueblo ecuatoriano ha continuado refrendando la confianza en nuestro proyecto político a las autoridades locales, pero Alex, no deberían tener miedo. ¿Qué les preocupa? En democracia son los pueblos los que deciden su futuro. Y si fuese el caso de la muerte cruzada, que dicho sea de paso, nosotros no la buscamos, pero tampoco le rehuimos, porque nosotros somos coherentes. Y nosotros siempre hemos creído que cuando descubrimos que este gobierno era un fraude democrático, lo constitucional es adelantar elecciones. Lo dijimos cuando investigamos Pandora Papers. Quiero recordarle eso a él, porque la gente se olvida. Nosotros planteamos la muerte cruzada, anticipar elecciones, el Centro Tensa numeral 2 cuando hicimos la investigación de Pandora Papers. Esta servidora en el Pleno de la Asamblea Nacional presentó la moción. ¿Qué pasó? Solo votamos con 47 legisladores de mi bancada. Los demás asambleístas, que dicho sea de paso, algunos están protegiendo al presidente de la República en este mismo proceso, se negaron a anticipar las elecciones. Entonces, no hay una incoherencia por parte de uno. Nosotros consideramos que la muerte cruzada también es una salida. No la buscamos, no la estamos invocando, pero tampoco le rehuimos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién les garantiza que UNES va a ganar la presidencia de la República? ¿Tan seguro están? Bueno, entendemos por qué calculan, por qué los cálculos, por qué están tratando de dilatar una salida que es igual de democrática que la destitución del presidente dentro de la Asamblea Nacional. No es golpismo, no es desestabilización, no es oportunismo. Porque quienes son oportunistas en este momento son los que calculan y que no se dan cuenta que este país está sumido en el dolor por causa de la inseguridad.
gente vive con miedo. La migración es dolorosa. Ecuatorianos en ocasiones están perdiendo la vida en las fronteras, buscando un mejor futuro, yendo a Estados Unidos. Entonces, el país duele. Y cuando hemos tomado una decisión firme, como bancada de la Revolución Ciudadana, de ir al juicio político, de llamar al presidente para que responda por todo lo que ha pasado en el país, es porque tiene responsabilidad. Esto va mucho más allá, y quiero con esto terminar la idea, Alex, porque aquí nosotros representamos al pueblo, a ese pueblo que hoy no tiene trabajo, a ese pueblo que hoy llora a sus muertos, a ese pueblo que las mujeres no encuentran consuelo ni encuentran justicia por el inclemente crecimiento de los homicidios. Mi provincia, Esmeralda, mire lo que pasa. La delincuencia organizada se ha tomado todos los espacios de la sociedad, quitándole oportunidades a los jóvenes. Es por eso, Alex, porque si bien esto es una posición política de la Asamblea, llevar al presidente a que responda al pleno de la Asamblea Nacional, también tenemos que pensar por la gente. Y el 90% de los ecuatorianos no están de acuerdo con el gobierno del presidente Lasso y cerca del 60% quiere que sea destituido. Y nosotros debemos responder a esa demanda ciudadana. Hablando justamente del gobierno, usted ha sido una de las voces críticas sobre varios aspectos. Leía justamente dentro de sus publicaciones el tema de el avance supuesto de la desnutrición o del combate a la desnutrición infantil, que ahora el presidente o el gobierno del presidente Lasso lo ubica en 10%. Entonces, usted señala que esta es otra falacia, otra mentira del gobierno. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué datos manejan ustedes para señalar que, por ejemplo, en este caso el propósito, el plan de reducción de desnutrición infantil no es lo que dice el gobierno? Mire, Alex, este gobierno es un meme. Es un gobierno de permanente contradicción y mentira. Miren lo que pasa con la vialidad en todo el país. Todo el país, la vialidad de primer orden está colapsada. Las lluvias están deteriorando nuestras carreteras y no hay absolutamente ninguna respuesta. Y todo el tiempo mienten, que mañana, que pasado mienten. Lo mismo pasa sobre el tema de la desnutrición infantil. Cuando el presidente presentó su plan de trabajo de gobierno, dijo que hasta el 2025 iban a reducir 5 puntos la desnutrición infantil, que iban a emprender toda una campaña para poder trabajar en esta problemática de política pública indispensable justamente para atender a los niños, sobre todo de la ruralidad. Los datos no son correctos o los datos no se ajustan a la realidad. Primero porque el INE, que no sé, ahora que estamos concentrados en el juicio político nos hemos olvidado del censo catastrófico que se llevó a cabo en el país, en donde los resultados, al decir de nosotros, porque realizamos una fiscalización sobre el tema del censo, no van a ser realidad, no van a reflejar la realidad del país, porque el censo fue un fracaso, el censo no llegó a todas las poblaciones del país, y utiliza al mismo INE para que levante información a través de una consultora privada, que no tiene absolutamente nada que ver con el INE, para que asegure que los indicadores en materia de desnutrición infantil son óptimos y que han reducido 10 puntos la desnutrición infantil. Falso, antes. No hay ninguna información documentada que ratifique o que verifique que ese dato es real. Y hemos pedido la información, estamos detrás de que se nos cuente la verdad, pero eso es solamente pirotecnia, propaganda, para seguirle mintiendo a la gente. Entonces, como todo lo que pasa en este gobierno, Alex, que todos son mentiras permanentes, porque la mentira, la falacia se ha convertido en parte de la forma de gobernar del presidente Lasso. Mentir es parte, en realidad, de la estrategia. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de desenmascarar o decirle a la ciudadanía la verdad sobre estos hechos. El tema de desnutrición infantil es muy sensible. La misma encargada de la Secretaría sobre estos temas
no ratifica que esos datos sean reales, y por eso, Alex, estamos, digamos, haciendo ese seguimiento correspondiente para poder tener información fidedigna sobre esto. Hasta el momento, nadie puede ratificar que sea verdad que en el país se ha reducido en 10 puntos la desnutrición infantil. Y el otro tema que también